Bueno, buenas Ahora tardes. sí, ahora sí ya, ahora sí Bueno, ya. bueno, entonces nosotros íbamos a hacer el diseño del tanque hidroneumático. Los datos iniciales son la altura dinámica, que era de trabajo anterior. Nosotros éramos de 52 columnas, metros, columnas de agua. Eso teníamos que pasarlos a PSI, son más o menos 74 PSI. También necesitábamos el caudal de diseño, que eran 3,75 litros segundo. En galones por minuto son 59,44 galones por minuto. De acuerdo con la altura dinámica en PSI, íbamos a la tabla 2.2 del libro y buscábamos ese rango, un rango donde estuvieran esos 74 PSI. Y observan, estaríamos más o menos en este rango. Por eso es que aparece este rango aquí, rango de presión de 70 a 90 PSI. ¿Me entendieron? Sigue, sigue. Bueno, inicialmente se plantea una hipótesis en donde se dice que el caudal de encendido del, del equipo va a ser todo el caudal inicial de diseño, 59,44. Y a eso le corresponde satisfacer una presión de 70 psi, se supone. Es la hipótesis que se dice. Para el caudal de apagado será el 25% del encendido, que corresponde más o menos un 14,86 galones por minuto. Y a eso se le dice, le plantea que debe de cumplir un 90%, un 90 PSI de presión. Luego, luego ahora sí me voy a la tabla 2.2 y de acuerdo al rango de presiones que escogí, observo que debo anotar estas características. 6 caballos de potencia, 2 bombas y tanques L300. Esas características, Compañero, disculpa que te interrumpa, si puedes un poquito aumentar la pantalla para que todos vean, porque yo la verdad es que no alcanzo a diferenciar esos números. ahí ven, ¿ves? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, de acuerdo al rango de presiones, que era de 70 a 90, me dice que tengo estas características. 6 en caballos de potencia, 2 bombas y tanques de L300. Luego, esas características me las llevo por aparte, potencia, bombas y tanques. Y con esta potencia de 6 caballos, me voy a la tabla 2.1 del libro. Y aquí veo que hay un rango de potencia y nosotros estaríamos en este rango de aquí, que serían entre 5 y 7,5 caballos de potencia. Anoto el tiempo, que son 2 minutos, y los ciclos por hora, que son 30. Aquí están. Luego el próximo paso sería tener el caudal medio. El caudal medio sería con esta fórmula y es un promedio entre el caudal de encendido y el de apagado, que eso nos da un 37,15 galones por minuto. Teniendo el caudal y el tiempo, caudal medio y el tiempo, podría entonces obtener el volumen de regulación con esta fórmula, que dice que el volumen de regulación es igual al caudal medio por el tiempo entre 4. Reemplazo este dato y este dato, me da un volumen de regulación de más o menos 19 galones. 100 litros serían 70 litros. Y eso en 30 ciclos máximos. Ya teniendo volumen de regulación, podría entonces calcular el volumen del tanque, el cual se calcula como volumen de regulación multiplicado por un factor F. El factor F es algo que depende de los rangos de presiones. Entonces me voy a esta tablita, a esta tabla que aparece en el libro. De acuerdo a la fórmula que aparece aquí,
y el rango de presiones que de nosotros es de 70 a 90, nos daría un factor F de 5.24. Con ese factor y el volumen de regulación, entonces tendría 97,24 galones o lo mismo 368,09 litros. Teniendo el volumen del tanque, procedo entonces a calcular el volumen hidroneumático. Que se calcula con la siguiente fórmula: volumen de regulación multiplicado por la presión absoluta dividido entre presión 1 y presión 2. La presión absoluta, el cálculo se hace con la presión máxima del rango que uno escogió. En nuestro caso sería 90. Y la presión 1 la presión 1 corresponde a la presión de apagado y la presión 2 correspondería a la presión de encendido. Todo eso se va a trabajar en atmósferas. Y el volumen de regulación sería en litros. Haciendo todas las transformaciones correspondientes y reemplazando una fórmula, se obtiene un volumen de 368,09 litros. Luego, se calcula como un volumen este volumen que está aquí se corrige, porque pueden suceder daños en la bolsa, o puede que el dispositivo no te mande la señal de apagado. Entonces, si eso sucediera, habría que por eso es que se corrige este volumen. Y eso se lo haces con esta fórmula que dice que el volumen de la bolsa corregido es igual al volumen del hidroneumático multiplicado por la presión de corte menos la presión mínima, dividido entre la presión de corte más 1. En el libro aparecía 65 psi, era más o menos 4,4 atmósferas. Y la presión mínima corresponde a la P2, a la presión de encendido. Cuando yo reemplazo todo esto aquí, me da un volumen negativo. Pero como yo vi que me dio un volumen negativo, yo vine y lo subí. Y dije que la presión de corte era 80. Para que aquí me diera un volumen de 39 litros. Yo le pregunté al profesor que si de dónde tenía esta presión de corte o de qué dependía para poder cambiar valor, o si tenía que dejar el valor de 65 PSI, y esa fue la interrogante que al final no se pudo resolver. Y eso sería todo. Listo, de todos modos, al final explicamos el tema. Listo, me parece bien. Siempre recuerden que este tema, cuando ustedes hacen este cálculo, el volumen del tanque hidroneumático, nunca van a encontrar en la realidad un tanque con el volumen que ustedes calculan. Eso ya está estandarizado, y entonces, este cálculo se hace para tener una idea de cuál es el volumen del tanque. Generalmente, los equipos hidroneumáticos vienen preensamblados. O sea, ya vienen el equipo especificado con su tanque ya especificado, calculado por el fabricante, que corresponde más o menos al cálculo que ustedes hacen aproximado, y que pues realmente como cuando ustedes calculan un diámetro X para transportar un caudal, y resulta que ese diámetro que ustedes calculan no es un diámetro comercial.
Entonces, lo mismo la potencia de los motores, ¿no? Me da 4.7 caballos el motor de la bomba. No, eso no se fabrica desde 5 o de 6 caballos. Entonces, eso es para que se tenga una idea de cómo se calcula el tanque y de qué dimensión más o menos es el tanque, porque ya el equipo viene preensamblado y viene con el tanque especificado. ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Con respecto al factor F, al muchacho le daba un rango de 70-90 y en la tablita que hay en el libro ese rango no está. Entonces, yo quería saber de dónde salieron los valores de la presión. Que es muy fácil, ahí tienes la fórmula, es la fórmula. Por Pero, eso, yo tengo la duda de dónde salen los valores de la presión. por eso los valores de la presión son los valores que tú, en el rango que tú escogiste. La presión No, de pero yo hago encendido. la fórmula y no me da igual que los No, números pero que es que, fíjate lo que dice el libro, mira, tiene que ser presión absoluta. Tienes que realizar una transformación, compañero. Lo que pasa es que la presión que se encuentra ahí no es una presión absoluta. El rango de presión está en PSI. Tienes que transformar la presión absoluta y reemplazar en la fórmula para que te den los valores. Entonces, a la presión esa del rango, la mínima y la máxima, tienes que agregarle la presión atmosférica, que son, si no estoy mal, 14.7 PSI. Entonces, si a la presión mínima le sumas 14.7 PSI y a la máxima 14.7, te da el valor. Ah, ok, profe, listo. Muchas gracias. Ok. Listo, grupo. A ver. El grupo 8. Néstor Salcedo, Sebastián Saleimán, Guillermo Manrique, Luis Carlos Pérez, Andrés Tuirán. Cualquiera, el que quiera que ponga. Un momento, profesor. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí se ve. Sí, sí. Adelante. Bueno, estos fueron los datos iniciales dados para hallar el cálculo del volumen de regulación y el volumen del tanque hidroneumático. Inicialmente se convirtieron los datos dados de litros a segundo a galones por metro y la cabeza dinámica total de metros de columna de agua a PSI, ya que con esas unidades se realizaron los cálculos. Con la presión hallada, nos dirigimos a la tabla 2.2. Esto nos deja cerca. En la tabla 2.2 se seleccionan los rangos de presión, el cual nos dio un rango de 60 a 80 PSI.
Y lo que nos indica ese rango es que tenemos dos bombas, un tanque L300 y una potencia de bomba de 6. Luego con estos datos hallamos el Q inicial y el caudal final, con la intención de hallar el caudal promedio. Obtenido el caudal promedio, nos vamos a la tabla 2.1 para poder hallar el BR. El caudal promedio nos dio de 26 gigapascales. ¿Cuánto te dio el caudal promedio? 26 galones por metro. Disculpe ahí. O galones por minuto. Eso. Es galones por minuto. Luego con los datos del caudal promedio obtenemos el BR, que nos da 50,134 litros. Se procede a hallar el volumen de regulación y con esto hallamos el volumen total del tanque. Por último hallamos el volumen hidroneumático, el cual nos dio 237 litros y lo aproximamos al mayor más cercano, que fueron 240 litros. Y el volumen total de la bolsa de neopreno con presión de corte, que nos dio 14,15 litros y lo aproximamos al mayor más cercano, que fueron 15 litros. Eso sería todo, profe. Profe, no sé si nos brinda el espacio para exponer, para que el compañero exponga el trabajo número 2 que nos faltó por presentarlo a nosotros. Que usted había dicho que nos había dado el plazo, no sé si lo deja para el final de la clase. A ver, aprovechemos enseguida, preséntenlo. Un momento, profesor, ya lo vamos a presentar.
¿Van a presentar el trabajo o qué? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que no lo tenía Guillermo y lo va a presentar otro compañero. Listo, hágale, hágale. Bueno, profe, ¿me escuchan todos? Sí, adelante. Para la realización de este trabajo quedó pendiente, vamos a resumir, ser rapidito. Se realizó en sentido contrario a como se había realizado antes, que lo había realizado el profe. Es decir, desde el tanque hacia afuera. ¿Ya? Para realizar los cálculos, pues se tomó la longitud real de cada tramo, como se puede observar. ¿Ya? Se mira qué accesorios hay por tramo y se coloca la longitud por los accesorios en el tramo. Se suman las longitudes para hallar la longitud total y se miran qué unidades hay en todo ese tramo. Y se descuentan mientras voy retrocediendo. Hallo el caudal en litros por segundo y lo convierto a metro cúbico por segundo. Con el caudal ya hallado, se denomina un diámetro de tubería y como pudimos observar, elegimos el de media pulgada. Hallamos el diámetro real y calculamos la presión, la pérdida de presión con la ecuación que podemos observar acá arriba. Para hallar las pérdidas, multiplicamos la longitud real por el J o pérdida de presión. Hallamos el área con el diámetro real y calculamos la velocidad con el caudal que tenemos y el área hallada por cada tramo. Estas serían las cotas en el plano. Y por último, verificamos que la presión final cumpla. Y como se puede observar, sí cumple. Ya, profe. Ok, un momentico. Grupo 7, Murlaco Pérez, Erazo Badel, Morales Salcedo. Aquí, profesor. Flores González, Percara Contreras y Mendoza Pérez. Presente el que quiera. Listo. Bueno, listo. El ejemplo, se requiere un hidroflow para una demanda de 50 galones por minuto y un rango de presión de entre 40 y 60 psi. Calcula el tanque adecuado. Para nuestro caso, el rango de presión no será de 40 y 60, sino de 70 y 90. Partiendo de esta hipótesis, tenemos de que el caudal máximo va a ser de 33 galones por minuto a una presión de 70 psi. Y el caudal mínimo será un 25% del caudal máximo, que es cuando el tanque a presión está en su máximo. O sea, es que el caudal máximo, listo. Tenemos que es de 8,25 galones por minuto a una presión de 90 psi. Listo. Yéndonos a la tabla 2.2 del libro, vamos a buscar las características de nuestro sistema, que se encuentra en un rango de 70 a 90 y con una potencia de 6 caballos.
Eh, verificando en la tabla, encontramos de que, ¿dónde está? 6, 6. Ahí está. ¿Dónde está? Bueno, con las características que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema, las dos, las dos bombas de 6 caballos con un tanque L300 o, van, espera un momento. Va a manejar un caudal de entre, ¿dónde estaba? De entre 200 a 180 galones por minuto. Listo, aquí tenemos la información que acabamos de verificar. Y yéndonos en la tabla 2.1, que es la que nos da los ciclos pro, y buscando las características que va a tener nuestro sistema, podemos verificar que para 6 caballos los ciclos por hora estarán alrededor de los 30. Entonces, cada ciclo será cada 2 minutos. Por 30, que nos dan los 60 minutos, que trae una hora. Listo. Calculamos el caudal medio. El caudal medio es el caudal mínimo más el caudal máximo entre dos. Reemplazando el caudal mínimo y máximo, que es 33 y 825, tenemos que el caudal medio es de 20,625 galones por minuto. Procediendo después de hallar el caudal medio, pasamos a hallar el volumen de regulación. El volumen de regulación está descrito por la fórmula caudal medio por el periodo de cada ciclo entre 4. Reemplazamos el caudal medio y el periodo de nuestro ciclo en nuestra fórmula de volumen de regulación y nos da un valor en galones de 10,313 galones, que convertido a litros son 38 litros, pero que para términos prácticos se toma de 10 galones aproximadamente. Listo. Ahora pasamos a hallar el volumen del tanque. Primero tenemos que determinar nuestro factor F, que bueno, que en este caso nos dio 5,235. Ya determinado el factor F, reemplazamos en la fórmula de volumen del tanque, que es F por volumen de regulación, que nos dio que cogemos el volumen de regulación de 10 que aproximamos por nuestro factor F, que nos da 52,35 galones, que el litro nos da 198,14, que redondeando para términos prácticos nos da 200 litros. Ahora sí, finalmente procedemos a hallar el volumen hidroneumático. Para eso tenemos que hallar la presión absoluta, que es P1 más 1. Nuestro P1 en atmósfera, que es la conversión de nuestro caudal mínimo, y nuestro P2, que es la conversión en atmósfera de nuestro caudal máximo, nos dan respectivamente 6,122 y 4,762. La presión atmosférica. ¿Presión atmosférica? Bueno, nuestra presión absoluta nos da de 7,12 atmósferas. Ahora, reemplazando en la fórmula de volumen hidroneumático, tenemos de que nuestro volumen de regulación por nuestra presión absoluta sobre nuestra presión mínima y máxima convertida en atmósfera, nos da un volumen hidroneumático de 198,145 litros, que se aproxima en términos prácticos a 200 litros. Eso es todo, profesor. Profesor, listo.
El grupo 7 tampoco presentó el trabajo, el mismo trabajo que presentó el grupo 8, el del cálculo del tanque hacia la vivienda. ¿Lo va a presentar ahora? Sí lo presentamos, profe. Se expuso la clase pasada. Ah, sí. No, saben que Sí, no había notado eso. Ustedes lo presentaron entonces en la clase pasada. Ok, listo. Sí, profe, lo presenté yo, Jesús Morales. Ok, bueno, listo. Corregido ya el tema entonces. El grupo 6. Medina Rieta, Acosta Pérez, Acosta Navarro y Guerra Castro. Por favor, cualquiera nos presenta el trabajo del cálculo del tanque hidroneumático. Listo, profe. Un momentico. Profe, aquí quiero hacer una aclaración de que el compañero Marlon Acosta no trabajó. Si no trabajó, usted mismo lo... Correcto. De todos modos, él acá, no sé si será, pero él me escribió diciendo que no tenía internet. No sé qué tan... No, sí, él escribió de que no tenía internet, pero el día de hoy y el resto de días pues no apareció. Bueno, listo, ok. Háganle. Se ve, profe. Todavía no. Y ahora. Sí se ve. Listo, ya. Vamos, profe. Aquí inicial están nuestros datos. Iniciamos con un caudal de 2 litros por segundo. Solo pasamos, disculpen, a galones. Nuestra bomba trabaja con una potencia... disculpen, nuestro caudal inicial es de 31,75 con 60 PSI. Nuestro caudal mínimo es 25% de nuestro máximo, 7,9, 80 PSI. Nuestro rango está entre 60 y 80 PSI. Nos vamos a la tabla y con los datos de la bomba nos da este rango 6.2 L300. La potencia está entre 5 y 75, 7.5. Nos vamos a la tabla 2.1 y aquí nos da el tiempo y los ciclos. Nos disponemos a hallar el caudal medio con la fórmula Q máximo más Q mínimo, caudal mínimo, entre 2. Nos disponemos a hallar el volumen de regulación, que es el Q caudal medio, por se me escapa el nombre. Entre 4 nos da el volumen de regulación. Vamos a poner a hallar el volumen del tanque, que es por el F. F tenemos que es la potencia, pero es potencia absoluta. Aquí están los valores por el volumen de regulación. Aquí está. No es potencia, es presión absoluta. Presión, sí, disculpa, presión absoluta. Aquí nos da un valor de 46 galones, solo pasamos a litros, 177 litros. Eso lo podemos llevar a 678. Nos disponemos allá del volumen hidroneumático,
que es el volumen de regulación por la presión absoluta sobre la presión 1 y presión 2. Eso es en atmósfera. Este es el valor que nos da. Eso lo llevamos a 180 litros. Nos disponemos a hallar el volumen de la bolsa corregido, que es con el volumen hidroneumático por la presión de corte menos la presión mínima, de que nos da el valor. Esto lo llevamos a 11 litros. Estas son las tablas de las cuales nos disponemos para realizar nuestras operaciones. Y ya eso es todo, profe. Estas son las fórmulas. Listo, ok. A ver, el grupo 5. Castillo Suárez, Gómez Pérez, Martínez Sierra, Pineda Sequeda, Salas Román. Cualquiera que presente. Buenas, profe. Buenas. Antes de que comiences, pregunto una cosa. Ustedes presentaron el trabajo que no habían presentado también en la clase pasada. Profe, nosotros ya le pusimos en la clase pasada a mi compañera María José Gómez. Perfecto, ok. Bueno, procedo. Vamos a hacer el cálculo del volumen de regulación. Bueno, aquí tenemos primeramente nuestra cabeza dinámica total, es un valor que ya tuvimos del trabajo anterior. Tenemos un valor de 51,81 metros, eso lo pasamos a PCI, también un valor de 74. Esto nos va a ayudar para el rango, el cual tenemos un rango de 70-90. También tenemos el valor del caudal, el cual en nuestro caso fue de 1,9 litros sobre segundos, y lo pasamos a galones sobre minutos y nos da un valor de 30,2. Ahora procedemos a plantear las hipótesis, lo cual planteamos una hipótesis. La primera hipótesis que planteamos es que en la presión mínima, cuando la presión está en la mínima, es decir, de 70, el caudal debe ser el máximo. Por eso los valores ahí indicados. Cuando tenemos una presión de 70, que es la mínima en nuestro rango, tenemos que tener el caudal máximo, que es 30,2. Y otra hipótesis que tenemos es que cuando la presión esté en la máxima, es decir, de 90 psi, tenemos que tener un 25% de nuestro caudal total. En este caso es el 7,5 que se ve ilustrado. Prosigue, por favor. Aquí tenemos nuestras características, el rango que ya hayamos puesto anteriormente y nuestra potencia, que lo hallamos en la clase anterior, que es de 7,5. Aquí nos ubicamos en la tabla con la ayuda de nuestra potencia, que es 7,5, y el rango de 70,90. Y tendremos nuestro resultado. Baja. Bueno, aquí nos ubicamos en la tabla 2.2 y vemos que para hallar nuestro periodo y nuestros ciclos, nuestro número de ciclos por hora. Aquí nos ubicamos en la potencia de 5,7,5, ya que cumple con donde está nuestro dato de 7,5, y tenemos un periodo de 2 y tenemos un dato de 30 ciclos por hora. Ahora procedemos ya a hallar el caudal medio, que vendría siendo el promedio de nuestro caudal total
y el 25% de nuestro caudal total sobre 2. Esto nos da un valor que no lo vemos ahí plasmado, 18,82 galones sobre milímetros. Y así por fin proceder al volumen de regulación, que ahí está nuestra fórmula, que vendría siendo nuestro caudal medio, lo que acabamos de hallar, por el periodo, que en nuestro caso es 2 sobre 4. Eso nos da un valor de 9,41, pero redondeamos y nos da un valor de 9 galones. Ahora procedemos a que vendría siendo 34 litros para 30 número de ciclos. Bueno, procedemos para hallar el volumen del tanque. Para el volumen del tanque tenemos que multiplicar nuestro factor, nuestra F, por nuestro volumen de regulación. El factor que depende de la presión absoluta de la prendida y apagada de las motobombas. Aquí tenemos nuestro cálculo. Aquí en el ejemplo presentado por el profesor tenemos unos datos, pero como nuestro rango se sale de esa tabla, entonces nosotros allá le sumamos a nuestro 70, a nuestro 90, que es nuestro rango, la presión atmosférica, para así hallar la presión absoluta, que es lo que nos pide este factor. Nos da un factor de 5,23. Ahora si hacemos la debida multiplicación y nos da como un volumen total de 178, que redondeando es 180 litros. Ahora procedemos a hallar el volumen hidroneumático, que vendría siendo nuestra fórmula de volumen de regulación por nuestra presión absoluta sobre nuestra presión máxima menos nuestra presión mínima. Para la presión absoluta tenemos la suma de nuestra presión máxima más 1. Eso lo pasamos a atmósferas para así, que es una división de 90 sobre nuestro factor, que es 14,7, nuestro factor para pasar a atmósferas, y nos da ese resultado. Tenemos una presión mínima de 6,12 atmósferas y una presión máxima de 4,76. Eso nosotros lo reemplazamos en la fórmula y nos da 178 litros, que redondeando es 180. Bueno, ahora proseguimos. Por seguridad y para prevenir daños en la bolsa de neopreno, y en caso de daños y que éste no envíe la señal de apagado, se calcula el volumen de la bolsa con la presión de corte, que se representa con las letras PC. En el ejemplo planteado del profesor, para poder hallar este PC, que es nuestra presión de corte, dividía en la cantidad de 65 sobre nuestro factor, pero como nosotros nos daba un resultado negativo, nosotros aumentamos nuestra presión de corte a 95, es decir, que se saliera de nuestro rango, para poder así finalmente reemplazar en la fórmula con los respectivos datos hallados anteriormente, que nos diera un dato de 42 litros. Ya, profesor. Sí, correcto. Ahí lo que se hace generalmente, para ya explicar el tema de esa presión de corte, es que a la presión máxima en el rango se le aumentan 5 PSI, y ese es un colchón de seguridad. O sea, se está calculando con una presión mayor a la máxima que estará sometida, y de ahí es donde viene ese número. O sea, se aumenta un poco la presión máxima del rango en 5 PSI. ¿Ok? Sí, dime. ¿El formato de qué? Disculpa. Bueno, profe, si quiere yo le mando fotos de la evidencia del cuaderno realizado, los cálculos. Aquí le mando, si quiere, por el chat, donde está el paso a paso. Pues son los mismos cálculos, son las mismas fórmulas. El F, no sé si te das cuenta que el cálculo está al ladito, con datos que ni siquiera están en la plantilla.
A ver, mándenme los trabajos, o sea, los trabajos ya están en el chat, ya están en mi correo, yo los voy a revisar. No hay problema, ¿ok? No, que de pronto el orden hubo coincidencia, pues ese es el orden que se realiza el cálculo. ¿Ahora qué? Ok, como dices. A ver, grupo 4. Rojas Paternina, Lozano González, Garay Hernández, Acuña Lozano, Rivera Romero, cualquiera que me presente, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, a continuación se realizó el diseño del tanque hidroneumático. Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el trabajo anterior, tenemos que el caudal de llenado es de 1.94 litros sobre segundo, que convertidos a galones sobre minuto nos da un valor de 30.82. La cabeza dinámica total nos da un valor de 51.91 metros, cabeza de agua, que convertidos a PSI nos da un valor de 73.724. Entonces, se escoge el rango de presión en el cual este valor pues esté ahí. Escogemos un rango de presión de 70 a 90 PSI. Luego se establecen las hipótesis y decimos que para 70 PSI abarca todo el caudal de diseño y para 90 PSI solamente el 30% del caudal de diseño. Dando así para 70 PSI 30.82 galones sobre minuto y para 90 9.24 galones sobre minuto. Luego se establecen las características de la bomba teniendo en cuenta la tabla 2.2, que es esta de acá. Teniendo en cuenta el rango de 70 a 90 PSI, nos da las características de una potencia de 7.5, 2 bombas y tanques L300, que fueron los que ubicamos acá. Luego se identifican los ciclos recomendados. Entonces, de acuerdo a la tabla 2.1, que es la que tenemos acá, para una potencia de 7.5, decidimos escoger este valor porque la mayoría de veces este valor casi no se utiliza. Entonces escogimos este para estar más seguro. Este rango. Entonces tenemos un tiempo de 3 y 20 ciclos por hora. Ubicamos estos datos acá. Caudal. Que el caudal medio, que es igual al caudal máximo más el caudal mínimo entre 2. Y nos da un valor de 20 galones sobre minuto. Luego se halla el volumen de regulación, que es igual al caudal medio por el tiempo entre 4. Y nos da un valor de 15 galones, que convertidos a litros nos da un valor de 56.912. Luego se halla el volumen del tanque. Este factor F lo determinamos con esta fórmula y nos da un valor de 4.5. Y el volumen del tanque nos da 256.1 litros. Entonces, nosotros tomamos 300 litros. Ahora, para hallar el volumen hidroneumático, había que determinar primero la presión absoluta, que es igual a la presión máxima más 1, y nos da un valor de 7.12 atmósferas. Convertimos la presión 1 y la presión 2, que serían las del rango,
a atmósfera y nos da un valor de 6.12, la presión 1 y la presión 2 de 4.76 atmósfera. Y de esta manera hallamos el volumen, que nos da un valor de 297.93 litros y también se toman 300 litros. Listo, profesor. A ver, el grupo 3, Barranco Jaraba, Barrio Pérez, Doncel Brito, Díaz Verbel, Mercado Monterrosa. Sí, se ve. Sí, se ve. Listo. Una aclaración, o sea, cuando te oí comentar que decían, no dos bombas de 5 son 10 caballos. No. Es la potencia de una sola bomba. O sea, porque cuando trabajan dos bombas, trabajan alternadas. O sea, cuando hay mínimo,
hay hidroneumáticos que tienen un solo equipo, una sola bomba, pero son muy pequeñitos, que son fácil de cambiar en caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja en stand-by una bomba de repuesto, tenerla en stand-by, que si se dañó, pues cambiarla inmediatamente. Pero cuando ya tienen cierto valor más grande en cuanto a caballos, entonces se ponen dos bombas. Cuando es un edificio son dos bombas mínimas, dos bombas. Cuando hay tres bombas es que hay mucha diferencia entre el caudal mínimo y el máximo. Entonces es posible que entre una bomba a reforzar una de las tres bombas entre a reforzar cuando una está prendida. Pero general, cuando hay tres bombas, esos son casos muy especiales. Para edificios tienen bastante caudal, que hay que proveerlos de bastante caudal. Se pueden usar ese tipo de combinación, tres bombas. Pero generalmente son dos bombas, es lo mínimo. Entonces, no se suman los caballos, o sea, es la potencia que tiene el motor de una sola bomba, ¿ok? Profe, Sí. profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hicimos ese ejercicio, lógicamente basándonos en el libro. Y en el libro escogen dos bombas de 2 caballos y escogen el rango entre 3 y 5. ¿Por qué? No te entiendo. Si me permite presentarle. Sí, correcto. Presenta. Permítame un momento. ¿Ya está observando la pantalla? Sí. Sí. Mire, profe, que aquí en el ejercicio escogen dos bombas de 2 caballos y escogen el rango de 3 a 5, pero deberían escoger el rango de 1 a 3. ¿Por qué cogen de 3 a 5? Ahí indistintamente debería ser entre 1 y 3, pero también funciona cogiendo el rango ese, entre 3 y 5. Debería ser entre 2 y 3, entre 1 y 3, perdón, 1 y 3. Hazlo, o sea, si te das cuenta, al final la diferencia va a ser muy mínima, pero debería ser el que dice la tabla, ¿no? Entre el rango entre 1 y 3. Efectivamente, tienes razón, así es. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, grupo 2, Cadrasco Caballero, García Rodríguez, Yo presento, profesor. Mejía Colón, Garrido Navarro, Manjarres. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Ustedes conmigo en qué otro curso están? En ninguno, profesor, que yo sepa. Profe, bueno, Cadraco, Mejía, Garrido y no sé si la otra compañera también, estamos en PETAP. Ah, no sabía que esos nombres los había escuchado en otra cosa. Ok, perfecto. Bueno, listo, háganle. Ya presento, me confirman si ven la pantalla. Bueno, para el cálculo de volumen de regulación tenemos los datos de partida, que son los del trabajo anterior. Un caudal de 1.67 litros por segundo, una cabeza dinámica total de 50.41 metros, columna de agua, y este es el factor de conversión. Entonces, lo primero que hacemos es pasar el caudal de litros por segundo, a galones por minuto. Aquí se ve la conversión. Y obtenemos un caudal de 26,51 galones por minuto. Luego pasamos la presión
la presión de cabeza dinámica la pasamos de metro columna de agua a PSI, obtenemos una presión de 71.58 PSI. Escogemos un rango de presión. En la tabla podemos observar que para este valor obtenemos un rango entre 60 y 80. Luego tenemos un caudal inicial un caudal inicial igual al caudal de partida, que son 26.51 galones por minuto, y un caudal final del 25% de este valor. Y hacemos la hipótesis. El caudal inicial correspondería a 60 PSI y el caudal final a 80 PSI. De la tabla 2, con los datos del rango, entramos y obtenemos lo siguiente: una bomba de 5 caballos, 2 bombas y tanques L300. Luego calculamos el caudal medio. Para eso entramos a la segunda tabla. La tabla se va a ver después en anexos. La potencia del motor, la potencia de la bomba va a estar entre 5 y 7.5 caballos. Un tiempo de 2 minutos y 30 ciclos por hora. Hallamos el caudal medio reemplazando el caudal inicial y el caudal final. Nos da 16.57 galones por minuto. Procedemos a calcular el volumen de regulación, que es el caudal medio por el tiempo sobre 4. El tiempo fue el que sacamos de la segunda tabla, este que se puede ver acá, 2 minutos. Y el volumen de regulación nos da 31.35 litros. Se procede a calcular el volumen del tanque. Para eso se calcula el factor, ya que no se encuentra en la tabla que se presentaba en el libro. El factor se calcula con la siguiente fórmula, donde se da en base a la presión inicial y la presión final. El factor nos da 4. Luego multiplicamos el volumen de regulación por el factor y esto nos da el volumen del tanque. 125 litros y los redondeamos por encima a 130 litros. Se procede a hallar el volumen hidroneumático. Para esto tenemos esta fórmula: volumen hidroneumático igual a volumen de regulación por la presión absoluta entre P1 menos P2. Hallamos la presión absoluta tomando la presión superior o la presión máxima, multiplicándolo por un factor para convertirlo a atmósferas y se le suma 1. Nos dio 6.4 la presión absoluta. Convertimos las demás presiones para tenerlas también en atmósferas y P1 nos da 5.4, P2 nos da 4.08. Reemplazando en la fórmula tenemos un volumen del tanque hidroneumático de 148.45 litros, redondeando por encima de 150 litros. Lo último que se calcula es el volumen de la bolsa de neopreno con la presión de corte. Para esto tenemos una presión de corte constante de 4.4 y una presión mínima de 4.08 según lo hecho anteriormente. Reemplazando, tenemos que el volumen de la bolsa de neopreno es 8.88 litros, redondeando 9 litros. Listo, ok. Un momento. A ver, grupo 1. Jiménez, Vázquez Bertel, Gómez Barrio, Barragán Mendoza, Pérez Moreno. Presente, profesor. Profe, no se realizó el trabajo, no hay excusa alguna, pero si usted nos permite, le podemos enviar el trabajo hoy a más tardar antes de las 12 y presentarlo en la próxima clase. Un momento, por favor.
Bueno, listo, perfecto. Entonces ya saben, ¿no? Sí, profe, disculpe, no hay excusa, pero... Listo. Bueno, vamos a entrar en el día de hoy en el tema de desagües. Los desagües de un edificio, de una vivienda, digamos que son de dos tipos. El de aguas residuales, que corresponden a las aguas de uso de los aparatos sanitarios dentro de la vivienda, y otro que es el de aguas lluvias, otro desagüe que hay que diseñar y calcular bien para sacar las aguas lluvias que caen sobre las cubiertas o sobre los patios o sobre las terrazas. Esos son dos tipos de desagües que pueden haber. El de aguas residuales, pues lógicamente debe llegar al alcantarillado local, si hay alcantarillado local, ¿no? Si no hay alcantarillado, pues ya hay que hacer otro tipo de disposición final, una fosa séptica, un pozo de infiltración o un campo de infiltración, cualquiera de los otro tipo de disposición final de aguas residuales. Las aguas lluvias generalmente van a la calle, deben ir a la calle. Y en la calle, pues dependiendo de si existe alcantarillados pluviales en el sitio donde se está diseñando, pues esa agua llegará al alcantarillado pluvial. Voy a presentar y vamos están viendo en su pantalla. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a leer y vamos a ir explicándolo. Entonces, desagüe domiciliario es el conjunto de conductos y estructuras que recibe la descarga de todas las bajantes de evacuación de inodoros, duchas, lavamanos, desperdicios, etcétera, de una edificación y la conduce a la red de alcantarillado del lugar. La red domiciliaria puede ser subterránea o estar sostenida en el cielo raso del sótano o de la edificación. Lógicamente, cuando el edificio o la casa es de un solo piso, pues todo va subterráneo, ¿no? Va enterrado. Pero ya cuando hay edificios con diferentes pisos, placas, esos desagües van colgados de la placa y llegan a unos bajantes, y los bajantes las llegan hasta el primer piso, y en el primer piso pues se diseña para que sean subterráneos, lógicamente, y lleguen a la evacuación final hasta el alcantarillado local. Clasificación de los desagües. Pueden ser de 4 tipos. El sanitario, el pluvial, lo que le acabo de explicar. El combinado. Esto muy poco se da. O sea, este tema de que, digamos, combinar las aguas residuales con las aguas lluvias no es una buena opción. Primero que aquí no disponemos de alcantarillado pluvial, y generalmente los alcantarillados que se diseñan en nuestros sistemas son independientes. Hay un sistema para el alcantarillado sanitario y otro para la pluvial, y en la mayoría de las ciudades de Colombia no existe el alcantarillado pluvial, y es lógico. El alcantarillado pluvial, cuando vieron Sanitaria 1, pues se manejan volúmenes muy grandes, caudales muy grandes. Una lluvia tiene un caudal, bueno, dependiendo de la intensidad, ¿no? Pero son caudales grandes que se manejan. Entonces se manejan para poderlos evacuar por
alcantarillado se necesitan tuberías grandes tuberías. Un momento. Entonces les decía que el alcantarillado pluvial pues se manejan grandes caudales y lógicamente las tuberías que resultan al hacer los diseños son excesivamente no, son muy grandes. Muy grandes, entonces pues, y lógicamente entre más diámetro se necesite, pues son muy costosos y generalmente los municipios, las ciudades no tienen para hacer este tipo de inversión. Y el combinado, pues realmente no conozco casos aquí en Colombia donde se use la combinación de los alcantarillados. En Europa sí se usó mucho el alcantarillado de París. Es un alcantarillado combinado, combina aguas lluvias con aguas sanitarias. Y industrial, bueno, son alcantarillados que de industrias y que dependiendo del tipo de industria hay una regulación que antes de vertirlos en el alcantarillado local debe hacerse cierto tipo de tratamientos para pues, cumplir con la norma. Y el tratamiento depende de qué tipo de desechos produce la industria. Entonces hay que hacer pues los tratamientos desagüe al alcantarillado local. Bueno, sanitario. Este tipo de desagüe recibe la descarga producto de las actividades fisiológicas humanas, desperdicios domésticos y en general de aguas negras o grises, que se resumen en las famosas aguas residuales. Ya prácticamente, bueno, aguas negras no se dice, sino aguas residuales. Y las aguas grises, pues, agua de lavado de baño, de lavaderos, de duchas, de lavamanos. Bueno, Aguas servidas también tiene esa anotación, profe. Sí, agua servida, así es. El pluvial recibe el agua llovida producto de la precipitación. El combinado, este sistema recibe tantas aguas negras como llovidas. En la actualidad es poco usual, fíjense lo que da las reglamentaciones de salubridad en cuanto a la separación de sistemas alcantarillados sanitarios y pluvial. Industrial. El desagüe industrial recibe la descarga del tipo industrial, que algunas veces es de naturaleza ácida e inconveniente. Debe descargarse en un área colectora que no esté unida al sistema sanitario para su tratamiento y así evitar la contaminación de las fuentes. Hay una regulación, una normatividad que, de acuerdo al tipo de desechos industriales que se producen en la industria determinada, pues así será el tipo de tratamiento que se debe hacer antes de vertir sus aguas en el alcantarillado local. Bueno, en cuanto al material de las tuberías, debe ser tal que sea impermeable al agua,
gas y aire, duradero y que resiste la acción corrosiva de las aguas vertidas en las mismas. Y la tubería que se usa actualmente, la más usada, es la tubería de PVC plástica. Esa tubería pues cumple todas esas condiciones de durabilidad, resistencia a la corrosión, porque la descomposición de las aguas residuales genera aguas muy ácidas. Entonces, ese material es muy resistente a ese tipo de sustancias. Dice, en los desagües podemos distinguir sifones, tuberías de evacuación y tuberías de ventilación. Como veremos más adelante en el desarrollo del curso, los sifones, ese es digamos, el artificio que se inventó el hombre para evitar que los gases que se producen en la descomposición de la materia fecal, básicamente, que se dan en los alcantarillados, esos olores no penetren a nuestras viviendas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en los baños, en la ducha hay un sifón. Siempre permanecerá con agua y ese sello hidráulico del sifón, vamos a ver aquí, aquí lo ven ustedes, es un sello hidráulico, aquí siempre habrá agua, o sea, ustedes entra el agua por aquí y esto desplaza y va saliendo, pero esto siempre estará lleno de agua y cualquier gas que circula aquí en las tuberías pues no puede penetrarlo porque aquí hay un sello de agua. Entonces, básicamente el sifón es un sello hidráulico que no permite que los gases penetren a nuestras viviendas. En las estructuras de las tuberías de evacuación podemos distinguir derivaciones bajantes, colectores. Los desagües finales en tierra se colocarán en línea recta y los cambios de dirección o de pendiente serán por medio de cajas de inspección. Los empalmes de los ramales colgantes de desagüe serán con ángulo no mayor de 45 grados. Todas esas, como veremos más adelante en el desarrollo del curso, todas las conexiones deben ser a 45 grados. Si ustedes miran los accesorios que nos permiten unir todo ese tipo de tuberías son YES. Si hay TES, generalmente las TES se utilizan para recoger, por ejemplo, en las bajantes, cuando en una bajante pues se conecta un ramal de un piso, se utiliza una T. Y los codos, bueno, hay codos de 90, hay codos de 45, pero en general los colectores, a medida que van recogiendo, pues se conectan cada uno de los aparatos en 45 grados. Eso vamos a ver más adelante. La pendiente de los ramales de descarga será uniforme y no menor de 1% si el diámetro es igual a 3 pulgadas. Bueno, domiciliaria es el tramo de tubería comprendido entre la caja final de inspección de una edificación y el alcantarillado. Generalmente ustedes miran en cualquier edificio hay una caja que está sobre el andén generalmente y se llama registro domiciliario. Hasta ahí llegan las aguas residuales del edificio. De ahí, de esa caja al alcantarillado local, ya ese es parte del alcantarillado local y se llama conexión domiciliaria de alcantarillado. Eso lo debieron ver muy bien en Sanitaria 1, ¿no? Flujo en tuberías.
El sifón es un accesorio que prevé un sello hidráulico para evitar que los malos olores de las tuberías de desagüe penetren al interior de las edificaciones, permitiendo el flujo sin obstrucciones. Lo que ya les expliqué, ¿no? Bueno, el sello hidráulico se muestra en la figura que les acabo de mostrar y la mínima recomendada es 2, aunque hay también sifones de 1,5 pulgadas para aparatos externos, por ejemplo, un lavamano y un lavadero son, el sifón no va enterrado o va en la pared, no, va afuera. Y esos sifones pueden ser de 1,5 pulgadas. Los que van enterrados, como los sifones de piso en los baños y los sifones de ducha, son mínimo, deben ser en 2 pulgadas. Este, por ejemplo, es de un aparato sanitario, de un lavamanos, y este es de un piso. Fíjense que llega hasta en el piso, tiene una rejilla. Hay algunos, ustedes pueden observar, por ejemplo, en baños de hoteles o no sé si de pronto en sus casas, pero hay un sifón de piso que no está en la ducha, sino está en la parte de afuera de la ducha. Eso es para cuando se lava el baño, pues puede haber un sitio por donde se pueda evacuar esa agua de lavado del baño, ¿no? Y pues en la parte de la ducha, pues sí, se evacúa por el sifón de la ducha. Bueno, sifonamiento. Ese es un fenómeno que se puede presentar y por eso las tuberías de ventilación deben estar, las tuberías de desagüe de aguas residuales deben estar ventiladas. O sea, deben tener una tubería conectada de tal forma que cuando se produzca una descarga grande como la de un sanitario, el agua ocupa todo el diámetro del tubo y va arrastrando el aire que se encuentra dentro de la tubería. Entonces, si ese aire no tiene por dónde salir, ¿qué pasa? El aire se va comprimiendo, o sea, va ganando presión. Ese volumen de aire va ganando presión. ¿Y qué pasa? Que es capaz de generar una presión que puede levantar estos sellos hidráulicos. Entonces, si no hay ventilación, se puede producir el fenómeno de sifonamiento, que es que por la presión que adquiere el aire dentro de las tuberías por no tener por dónde salir, entonces levanta los sellos hidráulicos por un momentico y otra vez vuelve. Pero en ese momentico los malos olores salen. Y entonces se forma una cuestión muy problemática. Entonces dice que ocurre de 2 formas. Sifonamiento inducido es un sistema en reposo, se tienen ambas caras del sello hidráulico a presión atmosférica. Cuando ocurre un flujo por algunas partes del sistema se tendrán fluctuaciones de presión. La primera posibilidad es que exista un exceso de presión o presión positiva que obliga a la columna de agua a subir en un extremo hasta equilibrar el sistema. Cuando cesa el efecto, el agua retorna a su posición inicial, perdiendo una pequeña cantidad de efecto de balanceo de los 2 ramales del sello. La condición límite para presiones positivas es 2 veces la altura del sello. Sin embargo, al disminuir se facilitará la salida de gases en el interior del desagüe. Por lo tanto, se recomienda no sobrepasar la presión de 2,5 centímetros con una agua para ambas presiones. Entonces, eso es lo que se produce el sifonamiento por esa sobrepresión que puede adquirir si no tiene por dónde salir el aire. Eso básicamente es lo que... Y el autosifonamiento es la pérdida del sello, ocurre por la acción del propio aparato. O sea, cuando el desagüe del aparato pues es capaz de levantar ese sello, que es tan, o sea,
la salida de este aparato aquí es capaz de levantar toda esta agua, o sea, dependiendo del caudal que baje por aquí, y producir los malos olores. Bueno, hay unos tapones de inspección. Con los tapones de inspección se prevé el acceso de tuberías horizontales y verticales de inspección y mantenimiento. Generalmente las tuberías que van colgadas, las subterráneas no tienen problema porque usted maneja, como lo veremos más adelante, registros, o sea, cajas cuadradas o rectangulares, dependiendo, que usted puede inspeccionar por esas cajas, y si tiene alguna obstrucción puede sondear la tubería por allí y sacar la obstrucción. Pero cuando hay tuberías colgadas, pues no hay registro, entonces se utilizan siempre unos tapones de inspección. Esos tapones de inspección se colocan en la parte más alejada de la tubería, y usted por ahí, mediante el desenrosque de ese tapón, usted puede sondear las tuberías por ahí, las que van colgadas, porque como les dije, en las tuberías colgadas no se pueden poner registros, se va colgada de la placa, entonces usted no puede poner un registro debajo de la placa porque se daña, o sea, eso no es, tienen que ser tuberías completamente selladas para evitar que haya derrame. Dentro de la tierra no hay problema porque la tierra pues sirve también de sello, ¿no? Los registros son registros impermeabilizados, pero de todos modos se pueden hacer y son más fáciles en el sentido de que usted puede destaparlos y hacer el sondeo sin ningún problema. Bueno. Se requiere instalar tapones de inspección en cambios de direcciones mayores de 45 en las bases de todas las partes, en longitudes máximas de 15 metros en tuberías de 4 o menos de 30 en tuberías de mayor diámetro. Estas son, digamos que unas recomendaciones para instalar los famosos tapones de inspección. Profe, una preguntita aquí extra. Sí. Cuando diseñamos todo ese sistema de recolección de aguas servidas, ¿hay algún tipo de ensayo o algo para determinar si funcionan o qué? No, hay que hacerle el sistema de estanqueidad. O sea, cuando se construyen edificios, las tuberías que van colgantes, pues se llenan de agua y se mira si hay fugas. O sea, es visual entonces. Para verificar que sí, porque esas tuberías, al contrario de lo que sucede con las tuberías hidráulicas de distribución de agua, no trabajan a presión, trabajan por gravedad, entonces no les puedes meter presión, ¿no? Ya hay que sino verificar. llenarlas y ver la estanqueidad. Exacto. La estanqueidad, o sea, mirar que no tenga fugas. La fuga de una tubería de desagüe se nota enseguida, ahí está la gotica y cae, y muy fácil de ubicar. Claro, eso se gana pues garantizando las pendientes para cada tipo de tubo, de tubería, me imagino. Sí, como dijimos ahí, en esas tuberías de desagüe colgadas de placas y las enterradas, como trabajan por gravedad, hay que dejarles unas pendientes, ¿no? Recuerden que el diseño de un sistema de evacuación de aguas residuales, hay que demostrar que la velocidad real que se produce dentro de la tubería es mayor que la mínima especificada, y que la fuerza tractiva mínima
o real que se presenta en la tubería es mínimo igual a la mínima. O sea, si hay que demostrar eso, esa condición, que la velocidad y la atractiva son por lo menos la mínima establecida en la norma, por lo menos. Si está más adelante, pues con mucha más razón está bien diseñado el tramo. Listo, profe. Gracias. Eso lo vamos a ver en su debida oportunidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí donde se requieren los tapones de inspección. Fíjense, en un cambio brusco de pendiente aquí, por ejemplo, un cambio a 45. Esta es una tubería que viene así, viene así. Entonces, aquí, en esta parte, se le pone un tapón de inspección. En el final de las bajantes, aquí cuando las bajantes llegan a tierra, se les debe también poner un tapón de inspección. Aunque eso, cuando llegan a tierra los tapones de las bajantes, generalmente por norma deben llegar a un registro. Entonces es muy fácil. Yo personalmente no las pongo porque tú tienes un registro y el registro, la bajante está conectada allí. Entonces es muy fácil sondearlo por el registro, ¿cierto? Pero bueno, hay gente que empresas que lo exigen y se les pone, no hay problema. Entonces, fíjense, aquí está, digamos que un trazado de un baño normal, donde está las tuberías. Por ejemplo, aquí dice, digamos que esto es una bajante aquí, en 4 pulgadas. Fíjense, esta es la tubería que recoge el sanitario, recoge el lavamanos, recoge este sifón de piso y este sifón acá que es el de la ducha. Y esto digamos que es un aparato que ya no se usa, que es el famoso bidet. El bidet era un aparato exclusivo prácticamente de uso femenino, pues para lavarse las partes íntimas las mujeres. Pero esto ya llegó, ya está en desuso, ya eso no se usa, el famoso bidet. Para ese tipo de situaciones se conecta una ducha teléfono aquí sobre el sanitario y el mismo sanitario sirve para recibir esa agua, para descargar el agua de la ducha teléfono, que es simplemente una llave de ducha teléfono que se descuelga y es como si fuera una ducha. Usted abre su llave y él empieza a botar agua como si fuera una ducha, y pues aquí en el mismo sanitario se puede hacer el lavado de partes íntimas. No hay problema. Entonces ya este aparato está, digamos que totalmente en desuso. Entonces, fíjense, aquí está más o menos en tridimensional cómo es el desagüe. Fíjense que todos a 45 grados. Fíjense, esto es 45 grados, esto es 45 grados, esto es 45 grados. Entonces, aquí con toda seguridad hay una Y. Fíjense, si esto viene en 3, ¿qué pasa aquí? Aquí sería una Y de 3 y aquí tendríamos un codo de 3 pulgadas, de 3 por 45, de 2 por 45, perdón, aquí una Y de 3 por 2, porque fíjense, el diámetro de salida del sifón es 2 y la tubería esta que va recogiendo es 3, entonces aquí sería una Y de 3 por 2. Y aquí un codo de 2 por 45. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí sería un codo de 90 cuando llega al suelo. Pero cuando se conecta a la tubería es en 45 grados. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a hacer un trazado de una casa para que ustedes lo vean. ¿Cuál es el fin último? Conectar mediante tuberías todos los aparatos sanitarios de tal forma que podamos llevarlo hasta el alcantarillado local.
Entonces, básicamente, ese es el fin último de diseñar una tubería de desagüe. Bueno, aquí hay varios casos en una placa. Trampas de grasas, generalmente en los edificios y en las mismas casas se recomienda hacer trampas de grasa. Las trampas de grasa son, su nombre lo indica, retienen las grasas que se producen. Generalmente las grasas que los humanos producimos normalmente en nuestras viviendas provienen del lavado de platos, de los lavaplatos. En los lavaplatos, todas las cosas que utilizamos con aceite, pues eso va a tener allá. Entonces, ¿qué pasa? Que los procesos de tratamiento de los alcantarillados al final se retardan y son más lentos cuando hay presencia de grasas. Entonces, por eso se recomienda que en todas las viviendas se haga una trampa de grasas. La trampa de grasas es muy fácil, es así. Ustedes ven en el corte, el agua entra por aquí y sale por acá. Pero como el líquido estará siempre más o menos a este nivel, entonces la grasa, como es menos densa que el agua, se llegará a la superficie, acá, a la superficie del agua. Y el agua puede salir por acá, por la parte de abajo, y siempre quedará la trampa, la grasa atrapada aquí. Pues siempre es digamos, una cuestión ingeniosa para que la grasa se quede atrapada. Estas son bueno, fuerza atractiva. Entonces, bueno, para la próxima clase, entonces, vamos a seguir viendo esto y vamos a ver el trazado de una tubería. De una tubería que, como veremos más adelante, o sea, todo, hay unos diámetros mínimos. Lo máximo que puede tener un ramal horizontal en unidades de accesorios, que ustedes saben manejar el tema de unidades de accesorios. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para determinar diámetros. Y lo vamos a ver entonces para la próxima clase. Entonces, llegamos hasta aquí y nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, bueno, que pasen buena noche. Chao.